La historia comienza, en medio de la calle, que alguien conducía un superdeportivo, y este era nuestro protagonista llamado Chen Yuan, lo cual al salir, las chicas quedan maravilladas, y le toman fotos, ya que era el hijo de una familia adinerada, y acababa de cambiar su superdeportivo por otro. De igual manera, del mismo auto una chica muy hermosa baja de este, la cual era la diosa de segundo de la clase de azafatas, y cuando lo vieron salir con la chica, todos los chicos que miraban, mencionan que tenía mucha suerte de estar con una diosa como esa, pero como es guapo y rico, tiene prioridad de elegir su pareja. Y otro menciona que no solo eso, que todas las diosas de primero están enamoradas de él. Mientras Joan caminaba junto a su novia, las demás empezaron a decir entre ellas, que ellas tenían mejor cuerpo que ella, y que tardaron un poco de actuar, y preguntándose si creen que tendrán una oportunidad, pero Joan las había escuchado y las mira con una sonrisa. Pero lo que Joan no sabía es que su vida lujosa y envidiada por todos, llegaría a su fin, en el tercer año de universidad. No solo las 3 agencias de viajes de su familia quebraron, sino acumularon una deuda de 1 millón. Joan invita a sus compañeros a jugar en un cibercafé, pero ahora que no tenía dinero, dejaron de tenerle interés. Sus amigos falsos se alejaron poco a poco, y ahora que sus padres y su hermana viven en un apartamento alquilado, Joan tuvo que volver al dormitorio de la universidad. Y en esta situación ya ni sabe si podrá vivir una vida decente, hasta que llegó ese momento. Ella era Zhou Wanting, la actual novia de Joan, pero en ese momento lo acaba de terminar, y le desea que encuentre una chica más comprensiva con él. Joan queda confundido. 3 años de relación y lo deja así de fácil. Ting le responde que habla como si su amor fuera puro, ¿acaso no sabía cuántos sentimientos había en la relación? Y se termina por despedirse de él, y también pidiéndole que ya no la llame Ting, y lo mejor es no volverse a ver nunca más. Y se sube a un auto negro, pero Joan suspira tranquilamente, porque ya se lo esperaba. Pero antes de que suba al auto, la detiene y le menciona, que esos bolsos de marca que le compro en su momento, y ya que no los usará, porque no se los devuelve. Pero ella le grita que lo acompañó por 3 años, y que solo le compró unos cuantos bolsos. Joan le menciona aunque fueran algunos no querrá devolvérselo, y que él ni siquiera quiere el dinero, y que tal si recuerdan viejos tiempos. Pero ella lo manda al diablo, y mientras eso pasaba, el sujeto del auto le pidió a Ting que no se enojara, y que no valía la pena, y le pregunta a Joan, si no quería que lo lleven. Joan se molesta porque él la llamaba Ting, pero cuando él la llamaba así se molestaba. El sujeto le menciona, que él y Ting no tenía prisa, ahora mismo y le preocupa que esto le afecte demasiado, y así porque lo deja que lo lleve hasta su casa. Joan molesto menciona que si no se defendía, pensarán que es un idiota. Así que simplemente agradeció la intención, pero no tiene de qué preocuparse, y le menciona que Wanting es una buena chica, y que cuide bien de ella. El otro tipo le responde, que no se preocupe, que está en buenas manos. Joan le responde que los hombres deben darle lo mejor a las mujeres, y le pide tomar nota sobre los hábitos de Wanting, que le gustan los condones Ekematou, y que las medias no tienen que ser de buena calidad, porque las de alta calidad no son tan cómodas, y también los uniformes de enfermera y de policía son sus favoritos de ella en la cama. El sujeto bastante molesto lo llama perdedor y que solo sabía hablar, y sin más se fue, mientras que Joan esperaba que la elección de Wanting sea la correcta, pero eso ya no era asunto suyo, y que espera que viva una vida perfecta. Y tras esas palabras un sistema inició llamado La Vida Perfecta y le muestra un panel de sí mismo, anfitrión, Chen Yuan, edad, 21 años, riqueza, 87 yuanes, habilidades, ninguna. Él se preguntaba por qué sería el anfitrión, si siquiera está al borde de la muerte, ¿acaso estaba alucinando? El sistema le menciona que una vida perfecta no solo requiere dinero como base, sino también la admiración del sexo opuesto, y su primera tarea es gastar dinero en una persona del sexo opuesto con la edad adecuada y con un nivel de afinidad superior de 60, y ganar su admiración.
y como recompensa el dinero gastado le devolverán multiplicado por 3, y si el nivel de afinidad de la persona aumenta en 3 puntos durante el gasto se le duplicará la devolución. Pero solo podía usar ahorros o efectivo. John estaba confundido pensando que era una broma y que solo estaba alucinando, pero una chica lo llamó diciéndole que debe comportarse como tal, y solo es una ruptura, no es para tanto. Y ella era la profesora Lee Xiao. Ella acaba de ver todo lo ocurrido, y le menciona que la próxima será mucho mejor, y el sistema le muestra que la profesora Lee tenía una afinidad de 65. John se da cuenta que todo lo de antes no era una alucinación porque ahora podía ver ese número y notas. La profesora Lee le pidió que se animara. Shen Yuan apenado le menciona que él está bien, mientras piensa que tiene una ventaja. Su profesora le preguntó si había pensado sobre la beca que le dijo, si entrega los documentos pronto, podría ayudarlo. John le responde que unos miles de yuanes no son nada para las deudas de su familia, y que mejor darle la beca a alguien que en verdad lo necesite. Y la profesora le dice que si lo dice así, no insistirá, pero también le pide que si tiene un problema en el futuro, vaya a buscarla en cualquier momento, incluyendo problemas sentimentales. Y luego de eso ella se despide, mientras que el prota pensaba que la profesora cumplía con los requisitos y el tiempo era limitado, y que si realmente puede obtener un reembolso multiplicado luego de terminarla. Pero iba a aprovechar para verificarlo, y la detuvo y le menciona que a la profesora Lee, que está agradecido por preocuparse tanto por él, y que espere un momento, le comprara un té con leche. Y Joan le dio la bebida, y la profesora le agradeció. Y como su saldo era de 87 yuanes, y la bebida solo le costó 6 yuanes, y le quedan 81 yuanes, y que ahora recibió 18 yuanes, y que su saldo se convirtió en 99 yuanes. El reembolso multiplicado es real, y mientras la profesora Lee mantenga su afinidad por encima de 60, podría gastar repetidamente en ella y seguir obteniendo reembolsos del sistema. Y había una oportunidad de pagar todas las deudas de su familia, y no solo eso, si lo hace bien, su familia será más rica que antes. John volverá a ser como antes, no, incluso mejor que antes. Pero ahora su capital actual es de 99 yuanes, es muy poco. La prioridad ahora es obtener suficiente capital inicial y encontrar las chicas adecuadas para gastar en ellas. En estos días, John consiguió 8.000 yuanes vendiendo sus lingotes de oro, y 20.000 en préstamos y otros 21.585 en préstamos comerciales, y más los 99 yuanes que tenía. En total, tiene 49.684 yuanes. Pero en la mente de la profesora, solo es un estudiante pobre con una familia en bancarrota. Así, para que acepte un regalo de su parte, debe ser muy cuidadoso. Una hora después, John compró un bolso de 39.800 yuanes, de este año, y debe decir que es una imitación para que la profesora Lee lo aceptará, pero no sabe si la profesora tiene pareja. Cuando la profesora le abrió la puerta, le preguntó qué es lo que estaba haciendo aquí. John lamentó las molestias, pero durante estos 3 años de universidad lo ha cuidado mucho, y antes pensaba que era algo normal, pero hoy entendió lo valioso y cálido que es ese apoyo. Así esto era un pequeño gesto de agradecimiento. La profesora Lee pensaban que ese bolso no parecía barato, y así que le respondió que no era necesario, que es su profesora y es parte de su trabajo. Pero John menciona que el bolso era una imitación, que solo costaba 200 yuanes, y que no se preocupe porque conoce su situación, cómo podría gastar tanto. Pero si no hace nada para agradecerle, ¿qué clase de persona sería? La profesora pensó que llegados a este punto, no aceptarlo sería despreciarlo, y no podía herirlo aún más. Y lo terminó por aceptarlo, pero en alguna festividad o cumpleaños, le devolverá el gesto. Pero la profesora se le olvidó que estaba cocinando carne, y se le estaba quemando. Pero también le preguntó a Joan si no había comido aún, y que se quedará a cenar. Joan le responde que mientras su novio no tenga problema, él está bien. El prota, después de todo, necesitaba estar cerca, para aumentar el nivel de afinidad y obtener más reembolso del sistema. Y el sistema le notifica el reembolso,
que recibió 119.400 yuanes y su saldo actual es de 120.200 yuanes, con un bolso de 39.800 yuanes y con un reembolso triple que es de 119.400 yuanes y después de deducir el costo, ganó casi 80.000 yuanes. Y no es que nunca haya gastado 80.000 yuanes, pero ganarlos por primera vez, esto sí que es la victoria. La profesora le pidió que se sentara a comer, y en qué está pensando, pero Joan le preguntó si solo serían ellos dos, y en dónde estaba su novio. Pero la profesora le respondió qué cosas decía, y que no tenía novio, mientras intentaba quitarse el delantal. Joan aprovechó para ayudarla a quitarse el delantal, pero justo en ese momento, otra chica había llegado gritando qué es lo que estaban haciendo, quien era hermana menor de la profesora Lee, llamada Li Meng. Ella que vio que ellos dos estaban muy juntos, la profesora Lee le presentó a su hermana menor al prota. Joan la saluda pero ella simplemente lo ignora. Joan le menciona a la profesora Lee, ya había comido antes de venir, así que se irá a la universidad. La profesora se preguntó si ya había comido, porque hace un momento parecía que iba a sentarse a comer. Y cuando Joan se había ido, su hermana le menciona que él tenía malas intenciones. Pero ella le responde que solo es un estudiante, pero su hermana se molesta aún más, porque un estudiante que quiere conquistar a su profesora, le parecía muy atrevido. Y mientras tanto Joan pensaba que en quién debería gastar ahora. Por un lado, la profesora Lee es solo una relación de estudiante y profesor, y no es como Guantin, que solo busca dinero. Pero en eso alguien choca con él, y lo reconoció, era un compañero de su cuarto llamado Juan Gaibao, y le pregunta qué pasó. Él le responde que su diosa Fang Minhui fue al cine con el maldito de Li Sanpen. Joan sabía de quién hablaba Fang Minhui, era la flor de segundo de comercio internacional de grado 20. Era la diosa de Lao Juan, pero nunca han tenido una relación, y ni siquiera han hablado. Pero él menciona que es esa cara, y que no estará burlándose de él, pero Joan le pide que vea quién viene. El chico se pone feliz, porque ella solo fue al cine con Sanpen, y no fue a un hotel, y todavía tenía una oportunidad con ella. Joan sabía que gustarle a esa chica, que lo ha hecho perder la dignidad, no terminaría bien. Pero algo que lo sorprendió, es que la afinidad que ella tenía hacia él, eran más altos que un 72, aunque al verlo, la amiga de Min, le pregunta si supo que Joan fue dejado por su novia, y que se lo merecía, porque durante el entrenamiento militar, al inicio del semestre, no debió haberla animado a acercarse a él, y hasta llevarle bebidas. Y los chicos ricos tienen mal carácter, y es normal que actúen arrogantemente cuando tienen dinero, pero incluso después de su familia quebrará, sigue siendo tan arrogante, y cualquiera lo habría dejado. Y menos mal que no terminaron juntos, o habría sido una pérdida de tiempo. Pero Joan, al ver que finalmente había encontrado a alguien que tiene una buena impresión de él y que puede generar ganancias, y se preguntaba por qué estaban bajando los valores tan rápido, pero no podía quedarse de brazos cruzados, así que le preguntó a su compañero de cuarto, si le molestaría si él y Min terminarán juntos. Su compañero le responde, el punto es que no pueda, pero ya no es el chico que conducía un Serie 4. Pero si hablan en serio no le molestaría, mientras no esté con Li Sanpen, no le importa con quién esté. Joan al oír eso menciona que eso es lo justo que esperaba escuchar, y que iba a intentarlo, lo cual saluda a Min, y Min se sonroja al ver que Joan le estaba hablando, pero su amiga le preguntó qué es lo que quería con Min, pero Joan algo nervioso le preguntó si estaba libre mañana, que había reservado una mesa en Sing Sushi, y si podría acompañarlo. Min le preguntó si le estaba pidiendo que cene con él, pero su amiga le preguntó si tenía dinero, porque para ir a ese restaurante de sushi, el consumo mínimo es de 1.000 por persona. Joan le menciona que después de la cena, lo acompaña a dar una vuelta, para que le ayude a elegir un regalo para el cumpleaños de su hermana. Si es posible, le dé una respuesta mañana al mediodía. Min le menciona a su amiga que acababa de ver una película con Li Sanpen, y que ahora irá a cenar con Joan, y si estaba bien esto. Su amiga le respondió que no tenía nada de malo y que comería comida japonesa de primera,
Y también le menciona que Joan puede ser un poco arrogante, pero al menos era guapo. A diferencia de Lisanpen, que solo tenía dinero de su familia. Y si la familia de Joan se recupera un poco, superará por mucho a la de Lisanpen. Además no perdía nada yendo, solo irá a comer y pasear, y no era nada serio, y que más tarde la ayudará a responder el mensaje. Y ya al anochecer del día siguiente, Joan y Min habían llegado al restaurante de Susie, donde todo ya estaba preparado. Min le menciona a Joan que escuchó que su familia estaba pasando por tiempos difíciles, y que no tenía que gastar mucho dinero. Joan le responde que no tenía que preocuparse, la comida japonesa de este lugar era increíble, y que realmente valía la pena. Joan se pone nervioso al ver las curvas de Min, y recuerda que solo han pasado 2 meses de que no lo hacía, y debía mantener la calma. Min le pregunta por qué la invitó a salir a comer, y si en verdad era para ayudarlo con el regalo de su hermana. Joan le responde que siempre había querido invitarla a comer, pero no encontraba el momento. Pero sin embargo la afinidad de Min empezó a bajar. Joan se pregunta si no le gustó esa respuesta, y por qué baja tan de repente. Y le menciona que durante el entrenamiento militar, ella a menudo solía comprarle bebidas, y por las noches charlaban por WeChat, y que siempre lo recuerda. Min al escuchar que aún la recordaba, poniéndola feliz y subiendo el puntos de afinidad. 40 minutos después, le informan que el total es de 2.920, pero por ser miembro del restaurante, con el descuento serían 2.774. Cuando salieron, Min pensó que su presupuesto mensual es de 3.000, y que esa comida es equivalente al gasto de un mes. Y en cambio Lisanpen, cuando fueron al cine, le dijo con aire de superioridad que primero comerían en la cafetería de la escuela, y que la próxima la llevaría a comer afuera. Y aunque su familia tiene dinero, él era muy tacaño, así subiendo sus puntos de afinidad. Mientras tanto Joan le había llegado su reembolso, había ganado 10.000 yuanes con una comida, y la afinidad de Min había aumentado. Min pensaba que entre más lo mira, más le gusta. Tal vez sea por el poder del dinero. Y toma de la mano a Joan, y le menciona que todavía tienen que ir al centro comercial, para elegir un regalo para su hermana. Y ya en el centro comercial, se topó con Wanting y su novio. Ella se preguntaba qué hacía aquí, si ayer habían terminado, y hoy estaba saliendo con otra chica. El otro tipo se molestó porque qué hacía aquí un estudiante pobre como él, a gastar en un lugar como este. Pero lo que más le daba rabia, él era un trabajador explotado, tuvo que comprar muchos bolsos para conquistar a Wanting, y ese tipo, con varias deudas, todavía tenía chicas con él, y eso le daba mucha rabia. Joan le pidió que vayan a otras tiendas primero. El novio de Wanting le preguntó, ya que están aquí, ¿por qué no entran a echar un vistazo? Después de todo, mirar no cuesta nada. Wanting le pregunta a Joan qué hacía aquí, y quién era ella. Joan les respondió que vino aquí para comprar un regalo para su hermana. El novio de Wanting le mencionó que debería ir a un mercado mayorista para comprar regalos, y porque venía aquí, ¿acaso podía permitírselo? Mientras tanto Wanting se acercó a Min, mencionándole que no se deje engañar por Joan. Joan se le puso de frente diciéndole que le importaba, y qué quiere decir con engañar, ¿acaso él la había engañado? El novio de Wanting le menciona que no debería hablarle así, ya que un hombre debería tener clase. Además, Wanting era su exnovia. Además todos conocían la situación de su familia, y no necesitaba fingirse rico, y que nadie se está riendo de él. Joan pensaba que ellos dos daban asco, y que realmente están hechos el uno para el otro. Pero de repente el sistema se activó mencionándole que una vida perfecta no debería ser menospreciada por los demás, y le pone una misión, la cual era que gaste en una persona del sexo opuesto con el nivel de afinidad superior a 60, y que aumente las emociones negativas de los demás, si los demás aumenta su nivel de emociones negativas, y por cada aumento de 5 puntos, el gasto en la persona del sexo opuesto se duplicará. Joan piensa que al principio pensaba darles algo de dignidad y no hacerle quedar mal en público, pero insisten tanto en meterse. Y ahora que el sistema había lanzado una tarea, no hay razón para no actuar.
y toma de la mano a Min, y le pide que entren a echar un vistazo, y una de las trabajadoras al ver a Joan, que solía ser un cliente habitual, manda a su compañera que lo atienda, pero ella no quería atenderlo, porque la última vez que vino, ella fue la quien corrió, de un lado a otro, y al final solo probó cosas sin comprar nada, y ahora le tocaba a ella. Pero la otra la amenazó, mientras Wanting había elegido un bolso y le preguntó a su novio si podía pagarlo. Y la otra chica fue a atenderlos, y mientras la otra pensaba que los clientes que hacen compras estables son de ella, mientras los clientes problemáticos que no compran nada son suyos, y esto era una injusticia. Mientras envolvían su bolso, le ofrecieron algunos accesorios que combinarían con su estilo. Estos son accesorios también que combinan muy bien con el bolso que acaba de elegir, aunque son un poquito caros, y el total sumaría alrededor de 100.000 yuanes. Mientras tanto Joan le menciona a Min que no se preocupe por el dinero, ella le responde que ese bolso era muy bonito y el otro tiene un diseño juvenil que a su hermana le gustaría. Pero la chica que los atendía les menciona que esos dos bolsos cuestan más de 50.000 yuanes y que son bastante caros. Mientras el novio de Wanting se puso nervioso ya que pensó que con un bolso de 20.000 yuanes bastaría, pero quería un conjunto completo por 100.000 yuanes. Pero Wanting se acercó pidiéndole que pagara, ya que Joan estaba aquí, y que mostrará su poder como novio delante de él. Pero él no tenía tanto dinero en su tarjeta. Joan menciona que quería esos dos bolsos, y también los accesorios que la otra señorita había recomendado. Deja sorprendido a Wanting, y a su novio e incluso a Min. La trabajadora pensaba que se suponía que no tenía dinero, y se pone a calcular todo, lo cual sería 131.000 yuanes. Joan pensaba que es curioso, porque justo después de la devolución de la comida, tenía exactamente esa cantidad. Joan le dio su tarjeta para pagar, la empleada está llorando de felicidad por dentro, porque al final no fue una pérdida de tiempo, y al final no solo compró dos bolsos, sino también añadió un conjunto de accesorios, y una sola venta superó 130.000 yuanes. Pero en eso Wanting le gritó de dónde había sacado tanto dinero, si su familia estaba en bancarrota. Su novio le menciona que si no habrá pedido un préstamo. Pero Joan con arrogancia les responde que piensen lo que quieran, y le menciona al novio de Wanting que a él tampoco le hace falta dinero, y porque no le compra otro bolso a Wanting, y que solo cuesta un poco más de 20.000 yuanes, y para él eso no es nada, y que un hombre no solo debe tener clase, sino también ser generoso, y ese A8 tuyo debe costar alrededor de 600.000 o 700.000 yuanes, y que no le importaría gastar un poco más. Wanting voltea, y le menciona que demuestre su poder, pero él pensaba que ese A8 lo compró con un préstamo, y no podía decírselo a Wanting, y que ese tipo había tocado un punto sensible, por lo que se hace el desentendido, que tenía que contestar una llamada. Y Wanting con una mirada amenazante, le pidió a Joan que se cuidara. Joan observó al ver que los puntos de emociones negativas había alcanzado el objetivo, y que no valía la pena seguir discutiendo con ellos, lo importante era que la tarea estaba completada. Y Joan le entrega uno de los bolsos a Min, pero ella no quería aceptarlo por lo caro que era. Pero Joan le menciona que eso no era nada, que solo era un bolso, y que le hicieron pasar un mal rato con esos comentarios desagradables, así que esto era su manera de disculparse. Min le responde que si era así, lo aceptaría, pero Joan le menciona que no le dé las gracias, y que todo esto era para ella. Pero Min le pregunta si todo esto no era para su hermana. Joan le responde que no sabe si a ella le gustará, pero al menos sabe que este bolso a ella le gusta. Pero por dentro, si le compra eso a su hermana, seguro lo regañaría por despilfarrar el dinero, y le diría a nuestros padres, y además estos bolsos desde el principio eran para ti, así que acéptalos para que pueda obtener el reembolso del sistema. Mientras ella pensaba que uno ya era demasiado y ahora era todo el conjunto, y que si no le dará una mala impresión de que era una chica interesada. Así que apenada, le menciona que no podía aceptarlo.
Pero Joan la toma de las manos y le responde que no se preocupe, que solo es el comienzo y que tienen mucho tiempo por delante, así que acéptalo, si no, no hará sentirse mal. Y así el sistema le informa que la misión ha sido completada exitosamente y que recibirá un reembolso multiplicado por 6 veces y que su saldo actual es de 786.356 yuanes. Joan pensaba que Min ahora era su árbol de dinero y tenía que cuidarla bien, y no podía permitirse que su afinidad baje de nuevo como antes. Así que le menciona que ya era tarde y regresen a la escuela, aunque tenía muchas ganas de hacerlo, pero estas cosas no deben forzarse, y es mejor dejar que fluya naturalmente. Min pensaba que el prota era diferente a Lin Sanpen. No le mencionó de ir a un hotel, aunque en realidad, ella sí lo pensó. Más tarde en los dormitorios, mientras Joan subía, unos chicos felicitaban a Lin Sanpen por salir con la flor de su curso, y que esto merece una celebración, y Lin Sanpen, al ver a Joan, menciona que inviten a toda la clase, y harán una gran fiesta. Joan en silencio entró a su dormitorio. Su compañero le menciona que es el Lin Sanpen, después de ver una película con la flor de su curso, y quiere que toda la escuela lo sepa, y que claramente esto va dirigido a nosotros, a los del 503. Joan lo tranquilizó, respondiéndole que no le quedaba mucho tiempo de gloria, porque Min no estará con él. Su compañero le menciona que deje de presumir, que Min fue al cine con él anoche, y quién sabe qué más hicieron. Además, hoy tampoco aceptó salir con él, lo que significa que realmente está con Lin Sanpen. Joan observó su celular, y de repente tiene dinero de sobra, tal vez mañana vaya a su casa de visita. Mientras tanto, en la casa de Joan, estaba su tío. Joan lo saluda, pero su padre le pide que espere un rato, ya que los adultos están hablando, y tiene que discutir algo con su tío. Pero lo que pasaba era que el padre de Joan estaba pidiendo tiempo, que pronto recibiría un pago por un lote de mercancía, y le devolverá una parte. El tío de Joan menciona que una parte no era suficiente, que necesita el dinero completo, en estos días, para cubrir sus gastos. La madre de Joan le reclama que cuando no tenía dinero para abrir su lavado de auto, le prestaron 300.000 yuanes y que nunca lo presionaron. Y ahora que le piden prestado 200.000 yuanes, viene a presionarlos una y otra vez. Pero el padre del prota menciona que debe tener algunas dificultades. Pero ella le grita que le preguntó a su esposa, y que no tiene ningún gasto urgente. Pero él le responde que pagar las deudas es algo natural, y menos mal son familia, porque si fuera un extraño, ya le hubiera mostrado lo que es un cobro agresivo. La madre de Joan le grita que ahora quiere usar la violencia, y que es un malagradecido. Pero el padre de Joan le pidió que se calme, y si todavía tiene algunas joyas de oro, vaya y las busque, y las vendas, y cuando tengan dinero, le comprarían más. Pero ella le respondió que primero paguen las deudas de la familia. En ese momento el sistema le informa que una vida perfecta no debería estar cargada con deudas, por lo que la misión ahora es pagar la deuda de su familia o las propias, y la primera vez que pague 200.000 yuanes, obtendrá 1.000.000 de yuanes para gastos exclusivos en automóviles. Joan pensaba que la tarea había llegado en el momento justo. Incluso si hubiera una tarea, hoy planeaba ayudar a aliviar la carga de la familia. Su madre, algo decaída, menciona que todas las joyas que le regaló están aquí, y por más difícil que haya sido la situación, nunca las vendió, y que valen unos cuantos miles de yuanes, pero parece que se perdieron 2 anillos de oro durante la mudanza. Joan pensaba que en su primer año de universidad, cuando le faltaba dinero para comprarle un bolso guantín, entró a la habitación de su madre y vendió 2 anillos de oro. Y en ese entonces, era un hijo desagradable. Pero no dudó más y salió de la habitación diciendo que tenía dinero, pero sus padres no le creyeron. Además, no ve la situación en que están, y es mejor que ese dinero que tiene lo use para recargar la tarjeta del comedor. Pero el avergonzado les menciona que es verdad, tiene dinero, y le pide que vea la transferencia que acababa de hacer. Ambos habían quedado asombrados, preguntándole a Joan de dónde había sacado tanto dinero. Joan les menciona que cuando le daban bastante dinero,
los invirtió en criptomonedas con un amigo, y recientemente en estos días lo transformó en efectivo, mientras piensa que esa excusa debería ser creíble. Sus padres le creyeron, y con ese dinero pagaría la deuda, para deshacerse de este problema. Sus padres de Joan le menciona a su tío, que la deuda ya estaba saldada, y que ahora podía largarse, y que será mejor que en el futuro sus familias no tengan contacto. Pero el tío se puso un poco nervioso, pero la madre de Joan lo miró con desprecio, y lo terminó echando de su casa. El tío pensaba que su primo debía casi 100 millones, y que pensó que mientras más tiempo pasa, menos dinero tendrían, así que vino a cobrar lo más antes posible, y como pudieron pagar todo tan rápido, ¿acaso tienen un nuevo negocio que le está generando ganancias, y si volverán como eran antes? Y con lo que acaba de hacer hoy, ¿cómo podrían llevarse bien en el futuro? El sistema le informa a Joan que la tarea ha sido completada, y su saldo actual es de 2.186.356 yuanes. Joan pensaba que excluyendo el millón de yuanes para comprar el auto, el patrimonio neto ya superó el millón, y no esperaba que al regresar a casa no solo ayudaría a sus padres en un momento crítico, sino obtuviera una recompensa tan grande. Pero para resolver las deudas de su familia le falta mucho más. Así que, incluso si le diera todo este millón a su padre, no sería suficiente. Lo más beneficioso es usar este dinero para generar más ingresos. Y calculando ahora lo máximo que le puede darle a su padre es 200.000 yuanes. Así que le menciona a su padre que tiene una parte que no ha retirado todavía, y son alrededor de 200.000 yuanes, y si lo necesitan con urgencia. Su madre le responde que es mejor ahorrarlo por ahora, y que las otras deudas no son tan urgentes. Pero el padre de Joan le pidió que espere, y apenado le menciona que tomaría 50.000 yuanes. A lo que con una sonrisa Joan aceptó, mientras pensaba que este le hacía familiar, ya que la forma en la que su padre actúa es exactamente igual, como él, le pedía dinero, y que la genética es interesante. Más tarde Joan había esperado a su profesora, ella le responde que no tenía clase por la tarde, pero Joan le menciona si está libre esta noche, ya que quería invitarla a cenar, y como la última vez lo invitó, quería devolverle el favor. Pero alguien estaba detrás de la profesora, y era su hermana que lo miraba con odio. Joan pensaba que la hermana de la profesora Lee es como su némesis, y es mejor no meterse con ella. Así Joan menciona que de repente recordó que tenía algo que hacer en la universidad, y lo de la cena lo dejarán para otra ocasión. Su hermana le menciona que sabía que ese tipo tenía malas intenciones, pero la profesora le responde que solo era una cena, y si tuviera otra intenciones no podía aceptarlo. Joan tenía calor, y se pone a recordar cuando tenía su auto, prendía el aire acondicionado mientras acariciaba a Guanting, era tan cómodo y refrescante, y que solo de recordarlo lo relajaba. Pero justo recuerda que tiene un fondo especial para comprar un auto, y que no usarlo sería faltarle el respeto al sistema. Por lo que le preguntó a Min si estaba libre por la tarde, y que la acompaña a ver unos autos, y ella le respondió que sí. Su amiga le menciona que ya estaban eligiendo un auto juntos, y que ya estaban avanzando, y si planean no volver esta noche. Pero Min avergonzada le respondió que no diga tonterías y que todavía no están saliendo. Pero su amiga con una sonrisa, le menciona que es afortunada por encontrar a un hombre rico y guapo, y que pronto será el turno de Joan de hacer esto. Y ya en el concesionario un empleado les pregunta qué modelo estaban interesados, pero ese mismo empleado reconoció a Min, y le pregunta qué hacía aquí. Min lo reconoció y lo llama señor Kim, mientras piensa que él fue quien la persiguió durante la preparatoria. Y le preguntó a Min quién era él, pero Joan respondió por ella presentándose, y que tenía interés en aquel M9, quien le responde que los autos de exhibición estaban del otro lado, podían echar un vistazo o incluso sentarse dentro, pero por dentro pensaba que el M9 más básico cuesta 500.000 y con todos los gastos supera los 600.000 yuanes, y que se ve tan normal, y si no tiene dinero, ¿para qué trae una chica a presumir? Cuando Min se dio la vuelta él seguía pensando que Min seguía siendo tan hermosa como siempre, no en vano fue su diosa.
Y ahora ya no era el mismo de antes, era un vendedor de élite en este concesionario, con un salario mensual de más de 10.000 yuanes, y que conducía una corte de 200.000 yuanes, y que las chicas de hoy son realistas, y que alguien como él, era su primera opción. Y donde se acercó a Min, y le menciona que no se han visto hace mucho tiempo, y que si está libre esta noche, y que tal si se ponen al día. Pero Min se disculpó con él, pero hoy ya tenía otros planes. Joan le preguntó si podía organizar una prueba de manejo, pero él se molestó, porque lo interrumpió mientras invitaba a Min, y si no podía comprarlo porque quería una prueba de manejo, y que lo está haciendo perder el tiempo, mencionándole que el auto de prueba, hoy lo tomó su jefe. Pero Joan, no era un novato porque antes de entrar, vio el M9 en la entrada, y si él no podía organizarlo, entonces que venga alguien que sí pueda. Donde llama a la recepcionista, y pide que le traigan a otro vendedor, y que quería hacer una prueba de manejo. Lo que no se esperaba, era que una hermosa chica saliera, y que era una asesora de ventas, llamada Chen Nan, donde Joan se puso nervioso al verla. Otro compañero le preguntó a Kim si ese no era su cliente, y por qué deja que Chen Nan se encargue. Pero Kim le respondió que no le apetecía organizarlo, y es mejor que Chen Nan pierda el tiempo, con un estudiante que dice querer comprar el M9 y probarlo, y que solo es una tontería. Pero su compañero le menciona, ¿qué pasa si lo compra? No se vaya a arrepentir después. Pero Kim le responde que un chico pobre que trae una chica hermosa para presumir, que ya había visto muchos como él. Y Chen Nan le empezó a hablar sobre las especificaciones del M9, John pensaba que ella era muy profesional, y su rostro y figura no se le queda atrás a Min. Pero en la industria automotriz, bueno, más bien el internet es común ver noticias de vendedoras que hacen tratos con clientes hombres para cumplir metas. Ella le preguntó si ya conocía las configuraciones del auto y cuál era su presupuesto. John le respondió que si tenían unidades disponibles, porque quería llevarse el auto hoy mismo, lo que hizo que ella se sorprendiera, como era posible. La mayoría de clientes que compra sus autos, lo hace después de verlo varias veces, pero él después de una prueba de manejo, sin ni siquiera preguntar el precio, ya quiere comprarlo, si realmente lo va a comprar, y porque Kim renunció a atenderlo. Pero se disculpa con Joan, pero actualmente no tenían unidades disponibles en la tienda, pero en la otra sucursal había un cliente que canceló su pedido debido a problemas financieros, y si realmente lo necesita, podrían traerlo en una semana. Joan le menciona que era perfecto, y que hoy mismo hace el pedido. Chen Nan pensó que son más de 600.000 yuanes, y lo compró sin dudarlo, y si será este el legendario cliente Ángel, o si tendrá otras intenciones. Y Chen Nan le menciona que podía descansar en la tienda por un momento, y que solo necesitaba pagar un depósito de 50.000 yuanes, y que irá a buscar el contrato. Y cuando ella regresaba, quien le preguntó cómo le fue con su cliente, ella le respondió que lo compró. Su compañero se quedó sorprendido, pero Kim menciona que solo está presumiendo, y cuando llegue el momento de pagar, encontrará excusas y desaparecerá, y que había muchos así en la tienda. Su compañero también pensaba lo mismo, pero Chen Nan le respondió que no sería el caso, ya que pagaría todo al contado. Su compañero llama estúpido a Kim, por perder una gran venta. Chen Nan le menciona a Joan, que si tiene algún problema en el futuro, no dude en contactarla, y si quiere que lo lleve a donde se dirigen. Pero Min respondió por él, mencionando que tomarían un taxi. Chen Nan pensó que por el momento se dejó llevar, por atender al cliente y molesto a su novia. Más tarde Joan le preguntó a Min a dónde irían a comer, pero al verla decaída, le pregunta si estaba celosa o estaba molesta. Ella menciona que no, pero Joan le dice que su expresión la delataba, pidiéndole que no se preocupara, solo es una relación de vendedora y cliente. Pero Min avergonzada lo vio hablando felizmente con ella, y que pasó tanto tiempo revisando su número de teléfono. Joan le responde que es solo un hábito, cada vez que agrega a alguien revisa su número, pero Min le pide que para la próxima, no lo vuelva a hacer. Pero por dentro pensaba, que aunque todavía no tenía ninguna relación con Joan, porque de repente sentía celos,
Quizás se debía a su estilo de gastar dinero a lo grande, y que realmente atrae a las mujeres. Y debía pensar una forma de asegurar bien a Joan, a lo que él menciona que para la próxima no lo volvería a hacer, y que mejor vayan a comer, para luego pasear por el centro comercial, para elegir un regalo. Pero por dentro pensaba, que por supuesto no sería la última vez, que no era tan inocente. Pero Min le menciona que ayer ya le compró 2 bolsos, mientras piensa aunque tenía algunas expectativas, no estaría bien que Joan siga gastando tanto dinero, y qué pasaría si piensa que es demasiado interesada. Pero Joan le dice que es normal que las chicas tengan varios bolsos, y que después de todo hay 7 días de la semana, y así no se repetirán. Mientras pensaba que gastar le da un reembolso triple, y mientras cuanto más compre, mejor así ganará más y más. Más tarde Joan le preguntó si quería una bebida fría o caliente. Min pensaba que Joan está preguntando si quería algo frío o caliente, y que está tratando de averiguar indirectamente si tenía su periodo. Y le responde que una bebida fría. Esa expresión hizo que Joan pensara, que a dónde se habrá ido su mente, pero recuerda que la última vez que lo hizo, fue hace 2 meses con Wanting, pero dejara que este malentendido sea más intenso. 3 horas después Joan le había comprado un reloj, una pulsera y un bolso. Ella pensaba que Joan era demasiado bueno con ella, y que de repente le compró cosas por más de 80.000 yuanes, y en 2 días fueron 140.000 yuanes. Mientras tanto Joan estaba viendo sus ganancias, y su saldo actual es 2.254.256 yuanes. Mientras pensaba que el sistema no bromeaba con el reembolso doble. Antes le dio 50.000 yuanes a su padre y otros 50.000 para el auto, y lo recuperó de inmediato. Aunque estos 2.17 millones incluyen el pago final del auto, e incluso si resta 600.000 yuanes, todavía tiene más de 1.6 millones para gastar. Y le menciona a Min que tal si no regresa al dormitorio esta noche. Ella aceptó. Media hora después, ya en un hotel, mientras tanto Min, su amiga, le preguntó por qué aún no había regresado al dormitorio, y ella no sabía cómo decirle directamente que estaba con Joan. Pero Joan ya había terminado de bañarse y le preguntó si ya estaba lista. Min, sonrojada, se disculpa con su amiga, pero Joan le había dado demasiado, y le envía un mensaje de que no regresaría esta noche. Min, apenada, le mencionó que todavía no se había bañado, pero Joan le menciona que le gustaba su olor. Media hora después, Min pensaba que no era tan aterrador como su amiga decía. Mientras tanto Joan pensaba que no esperaba que Min aguantara tanto, aunque se sentía bien, estaba muy cansado, y que al parecer que no hacía suficiente ejercicio, y que después de 2 meses sin hacerlo, y estaba tan débil. Pero lo que no se esperaba, es que Min quería hacerlo otra vez, pero Joan le pidió que lo dejara descansar un poco más, pero ella menciona que quería hacerlo ahora mismo. En la mañana siguiente, Joan se sentía renovado, mientras pensaba que el sistema también ofrece reembolso por pagar deudas, y entre varias aplicaciones de préstamos y tarjetas de crédito, y que debe un total de 52.000 yuanes, y que primero liquidará estas deudas, y que también están los 100.000 yuanes que le debe a Li Yuan. Cuando su familia quebró, antes sus amigos falsos lo evitaban, pero Li Yuan, sin dudarlo, lo ayudó en un momento de necesidad. Pero su compañero de cuarto le preguntó dónde estuvo anoche, por qué no volvió al dormitorio, y que si vio los mensajes del grupo de la clase. Esta noche había una cena de compañeros, y le pregunta si va a ir. Y también le menciona que ese maldito de Lin Sanpen compró un auto, y sospecho que fue él quien le pidió al monitor que organizará la cena. Y si va, será solo para ver su show personal. Pero si no va, perderá los 200 yuanes de la cuota de la clase. Pero Joan le responde que Lin Sanpen es realmente adorable cuando presume, y que es mejor que ustedes vayan, porque él no irá. Y Li Yuan le envía un mensaje diciendo que hace tiempo que no se ven, y lo invita a cenar esta noche, y tomar algo y relajarse. Y el sistema de repente le menciona que una vida perfecta no solo necesita la admiración del sexo opuesto, sino también una base sólida en los negocios, y le da una tarea, que recibirá un millón de yuanes, exclusivos para inversiones,
y debe invertir todo en una semana. Y la recompensa será que todos los ingresos obtenidos de cualquier actividad comercial se duplicará. John pensaba que esta vez es una tarea relacionada con los negocios y que vino en el momento justo. Estaba pensando en qué hacer con tanto dinero en la cuenta y que necesita una fuente legítima. Y el bar de Lee Joan está en renovación y que tal vez podría invertir en su bar para divertirse un poco. Y le responde a su amigo que envíe su ubicación. Ya dentro del salón privado Dragón, había varias personas y uno le pregunta a Lee Joan a quién esperaban y este era Lin Wanyao. Y otro menciona que si no había llegado todas las personas importantes y este era Xie Aige. Pero Lee Joan le menciona que no se impaciente, que Joan llegará pronto. Pero Lin Wanyao le menciona que no se suponía que su familia había quebrado y que ya no era de su círculo y para qué lo llamo. Pero Lee Joan le responde que esta noche invitaba a él, y que no está gastando su dinero, y porque se quejaba. Además Joan era su amigo de toda la vida. Lin Wanyao menciona que si Lee Joan dice que esperen, entonces esperarán. Y la chica que estaba a su lado le menciona que siempre la toca pero no quiere ser su novio. Y Lin Wanyao le pregunta a su primo si no dijo que su novia vendría esta noche, y por qué no ha llegado todavía. Pero él le respondió que estaba atrapada en el tráfico y que tardará unos minutos más. Pero Lin Wanyao pensaba que la familia de su primo siempre dependía de la suya, y si no fuera por él, ni siquiera tendría derecho de estar en esta reunión. Y no sabe qué golpe de suerte tuvo para encontrar una novia tan increíble, y que después de todo, su primo y su novia no están casados, tal vez tenga una oportunidad. Y en eso Joan llegó disculpándose por llegar tarde, ya que el conductor se metió donde había mucho tráfico, y su amigo le dice que los conductores son poco éticos y debería denunciarlo. Lin Wanyao pensaba que todos aquí vinieron en sus autos de lujos y que él tomó un taxi, que no es de extrañar que se haya atascado en el tráfico, y sarcásticamente le menciona que todos vinieron en sus propios autos, pero él ya tenía un conductor personal. Pero en ese momento había llegado Chen Nan, y se disculpó por llegar tarde. Xie Aige menciona que su novia es vendedora de autos, y si alguno de ellos necesitaba comprar un auto, pueden contactarla. Y por dentro pensaba que en cuanto a dinero, tal vez no la supere, pero su novia es la más guapa. Chen Nan reconoció a Joan, pero como no la saludó, así que actuará como si fuera la primera vez que se ven. Así que caminó hacia su novio. 40 minutos después, Lee Joan menciona que quería mejorar el bar que estaba montando, y ya que todos aquí son buenos amigos, alguien estaría interesado en invertir y hacer crecer el negocio juntos. Y el costo estimado es de 2.4 millones, y que está dispuesto a ceder el 30% de las acciones, lo que equivale a una inversión de alrededor de 700,000 yuanes. Y nervioso les pregunta qué les parecía. Lin Wanyao pensaba que la familia de Lee Joan tiene ganancias anuales de decenas de millones, y porque necesita que otros inviertan 700,000 yuanes, y de seguro sus inversiones anteriores fracasaron, y que seguro su padre ya no le da dinero. Mientras que Xie Aige pensaba que necesitaría 2 años para juntar 700,000 yuanes, mientras que los otros pensaban que vinieron a comer y no hablar de inversiones. Tal silencio hizo que Lin Joan pensara que ellos siempre se aprovechan de él para comer o beber, ya que él siempre paga la cuenta, y cuando necesitan un poco de dinero, no dudan en pedírselo, y hoy cuando necesita un poco de apoyo, de Joan no entiende por qué tiene dificultades, pero de los demás actúan como si estuvieran muertos, y les preguntó de por qué se quedaron callados, y que al menos digan algo. Li Wanyao le menciona que no han llegado a ese punto de necesidad de inversiones, y que todos pueden aportar unos cuantos de miles de yuanes para que abra su local, y luego cuando gane dinero, se los devuelve. Su primo estaba de acuerdo con él, si entran de socios no sería justo para él, ya que esa manera cuando gane dinero no perderá, mientras que el otro pensaba que todas las inversiones de Lee Joan fueron un desastre. Además todos de aquí dependía de sus familias, y nadie podría aportar esa cantidad. Lee Joan estaba decepcionado, quería asociarse con todos,
para hacer negocio y ganar dinero, pero si se convierte en pedir prestado y endeudarse, no tenía sentido, y que subestimó a estos supuestos hermanos, especialmente a Lin Wanyao, que no hace nada útil y que claramente habló de invertir y ser socios, pero él lo convirtió en un préstamo, y menciona que pedir prestado es otra cosa. Si nadie está interesado, entonces olvídenlo. Lin Wanyao dice que hablar de inversiones no tiene sentido y que mejor sigan bebiendo y divirtiéndose. Mientras tanto Joan pensaba que ya se esperaba esto, porque ya vio las verdaderas caras de estos tipos cuando su familia quebró, cómo podía seguir depositando sus esperanzas en ellos, y que todos son unos parásitos que solo pueden derrochar gracias a sus familias. Li Yuan menciona que pueden divertirse pero él se retira. Pero Joan antes de que se fuera le menciona que tal si esos 700,000 yuanes los invierte él. Todos ahí quedaron sorprendidos. Lin Wanyao riéndose le dice que no bromee con eso, que no es la primera vez que se conocen. Y Chao Zhengan menciona que no tiene sentido presumir, y porque mejor no va al baño a lavarse la cara y despejarse. Li Yuan no está de humor para aguantar sus tonterías. Y Xia Ye dice que él es mayor y tiene más experiencia que él, y hay cosas que debe hacer según sus capacidades, y no es un problema de medir su fuerza, sino de hablar en vano. Lin Wanyao le menciona que si no recuerda cómo llegó aquí, y si quería le pagará el viaje ida y de vuelta en taxi. Chenan pensaba que Joan quiere invertir el 30%, y porque todos piensan que está presumiendo, si ayer mismo compró un auto de 600,000 yuanes, y es normal que alguien con ese poder adquisitivo invierta 700,000 yuanes. Y aunque quiere ayudarlo, pero como alguien ajeno a esto, no sería problemático meterse de repente a defenderlo, y qué debería hacer. A Joan no le importó lo que digan de él, y le menciona a Li Yuan que ya transfirió los 700,000 yuanes, y será mejor que revise. Li Yuan revisó y quedó sorprendido, porque en verdad le transfirió los 700,000 yuanes. Lin Wanyao le preguntó qué le pasaba. Li Yuan le mostró su teléfono, y Lin Wanyao no se podía creer, porque el monto de transferencia de Joan había tantos ceros, y en verdad había transferido los 700,000 yuanes. Chenan pensó que la situación había cambiado de repente. Uno le pregunta a Li Yuan qué decía el mensaje. Lin Wanyao menciona que se tenía que ir, y que tiene algunos asuntos en casa. Xia Ye le pregunta qué estaba pasando, pero Lin Wanyao le responde que él también debería irse, que su tío y tía lo están llamando, pero le responde que no lo han llamado. Lin Wanyao pensaba que su primo no entendía nada, y que no vale la pena discutir, pero porque Joan sí tiene tanto dinero, porque tomó un taxi, y que es un presumido, y que se robó toda la atención esta noche. Chao Zhengan pensaba, de por qué Li Yuan había cambiado tanto de actitud, y le pregunta qué decía el mensaje, y al verlo, también se marchó, y uno por uno también se van marchando. Pero Xia Ye no entendía, porque todos se habían ido. Pero Chen menciona que ellos también se van, y ya afuera Xia Ye le dice, que cómo sabía que estaban viendo el registro de transferencia, si ni siquiera vio el mensaje. Pero Chen le menciona que ayer Joan había comprado un M9, y pagó todo al contado. Pero él le pregunta si era en serio, pero ella le responde que porque le mentiría, y que tiene su contrato de compra en su teléfono. Pero el molesto le menciona que si sabía que era alguien rico, debía haberle dicho de inmediato, y que no actuó bien, y para la próxima. Pero Chen menciona que no habrá próxima vez, y que hoy se dio cuenta la clase de persona que era, y que nunca más la vuelva a contactar. Mientras tanto Li Yuan menciona, que de haber sabido que era tan rico, no hubiera organizado esta reunión, el día de hoy, y que fue un desperdicio de dinero. Pero Joan le respondió, que ahora ya lo sabía, que esos tipos no son de fiar, y están bien para divertirse, pero ya hablando en serio no se puede contar con ellos, y que mejor le hable de su idea para el bar. Y aunque solo es un accionista minoritario, quería participar en la planificación, y Li Yuan aceptó contarle su plan. Los siguientes 30 minutos Joan discutió el estilo de la decoración y la operación del bar con Li Yuan. Pero él le menciona que era bastante bueno, y no desperdició su tiempo en la universidad,
y tenía una visión interesante para los negocios. Joan le respondió que esto se llamaba talento comercial, pero no tenía tiempo para supervisar el local todos los días, y que él tampoco, y que necesitan contratar un gerente. Una hora más tarde, Chen le envió un mensaje, mencionándole que el auto que reservó estaba por llegar, y que podía pasar el viernes a pagar y recogerlo. Joan le respondió que no tenía prisa, y le preguntó si estaba libre mañana. Tenía algunas preguntas específicas sobre el auto que quiere hacer en persona. Chen pensaba que en qué estaba pensando el prota, pero Joan pensaba que ahora mismo solo tenía a Min como su árbol de dinero, y los reembolsos son limitados, y necesita expandirse y aprovechar al máximo el sistema. Y además Chen es hermosa y tiene un cuerpo increíble, y gastar dinero en una belleza como ella no era una pérdida. Y le envía un mensaje que mañana se verán en el restaurante del cuarto piso del centro comercial. Al día siguiente Chen está esperando tranquilamente a Joan, y se preguntaba que si había llegado temprano. Alguien de su trabajo que también pasaba por ahí, ve a Chen y se preguntaba qué hacía aquí, y por qué estaba usando el uniforme de la tienda, y que en la tienda nunca tuvo la oportunidad de coquetear con ella, pero hoy finalmente tiene una oportunidad. Y les menciona a sus compañeros que busquen otro lugar para comer, y que él tiene otros asuntos. Este era el gerente Zheng Xianyun. Cuando ellos salieron, comenzaron a hablar si Chen aceptaría al gerente Zheng, pero el otro menciona que Chen no parecía ese tipo de persona, pero el otro le dice que no esté tan seguro, y que chica vendría sola a comer a un lugar como este, y que tal vez Chen vino a crear un encuentro casual, a propósito para que el gerente Zheng la viera, y en eso Xie Aige, que pasaba por ahí, había escuchado todo. Mientras tanto, el gerente Zheng le preguntó a Chen si no le importaba que se le uniera, pero Chen le menciona que ya tenía una cita con un amigo. El gerente Zheng pensaba que todavía está jugando a hacérsela difícil, pero le menciona que después de todo es su superior, y que importaba si tenía una cita con un amigo, y por qué no comen juntos. Chen molesta le responde que mantenga su distancia, y que ya tenía familia, y no debería hacer esto. Pero él se acercó y le menciona que si el problema es porque tiene familia, eso era fácil de resolver con un divorcio. Mientras que Xie Aige no se hacía la idea que Chen lo rechazará solo para irse con otro hombre, y estaba buscándola por todas partes. Y cuando al fin la encontró, se preguntó cómo perdió con ese cerdo, y con lágrimas les gritó, porque estaban teniendo una aventura a sus espaldas. Pero Chen le preguntó qué estaba diciendo, y el gerente Zheng le preguntó quién era él, pero responde que eso debería preguntarle a él, y lo golpeó en la cara. Pero el gerente Zheng no se dejó, y ambos empezaron a pelear frente a todos. Mientras tanto Joan había llegado, y se encontró con esa situación, y pensaba que menos mal, que si no fuera por ese hombre gordo, que hizo de chivo expiatorio, sería él el que estaría tirado en el suelo. Y toma de la mano a Chen, pidiéndole que no le hiciera caso, y que mejor salieran de aquí primero. Ya en el auto de Chen, le cuenta que solo estuvo con Xie Aige durante 2 semanas, y que fue en esa cena cuando se dio cuenta de lo horrible que es su carácter, y menos mal lo dejó esa misma noche. Y Joan le menciona que es mejor descubrir la verdadera naturaleza temprano, y que ahora todo estará bien. Pero Chen estaba preocupada porque el gerente Zheng, el que fue golpeado, era su jefe. Ahora que lo golpearon sin razón, no sabe cómo la tratarán ahora. Joan le menciona que si tiene un jefe así, no merece que trabaje para él, y que mejor cambie de trabajo. Ella responde que no es tan fácil encontrar un trabajo, y si cambia de tienda tendría que empezar desde cero, y todos los clientes que acumuló durante años se habrían ido. Y la verdad es que estar en ventas es agotador, y también quiere cambiar de industria, por ejemplo, abrir una pequeña cafetería, y si está de buen humor, abriría más horas, y si no lo está, cerraría temprano, y que eso sería maravilloso. Pero una cafetería cuesta entre 300.000 y 400.000 yuanes, y no sabe cuándo podrá ahorrarlo. Joan le dijo que si quería abrir una cafetería,
no se preocupe, seguramente alguien estaría dispuesto a invertir en ella. Mientras pensaba, que aparte de los 700.000 que le dio a Li Yuan, justo ahora tiene 300.000 yuanes de fondo de inversión exclusivo. Chen respondió sin tomar nada en serio, que entonces renunciaría de inmediato, y trabajaría para él, sin dudarlo. Y así Yuan le pide que renuncie mañana, y que invertirá los 300.000 yuanes, para abrir una cafetería, porque ella a partir de ahora trabajaría para él. Chen quedó sorprendida, y hizo que sus puntos de afinidad empezaran a subir. Yuan antes estaba un poco preocupado, de no poder ganarse su afecto, pero el día de hoy supo, que un nuevo árbol de dinero, había nacido. Chen le preguntó, si no estaba bromeando, pero Yuan, le dice que hablaba totalmente en serio, y le preguntó si acaso no quería trabajar para él, y le menciona, cuando la cafetería esté en funcionamiento, le pagaría un salario de 12.000 yuanes al mes, más bonificaciones. Y si la cafetería funcionaba bien durante 3 meses, le regalaría un auto de 200.000 yuanes, ya que su auto estaba un poco viejo, y que ya es hora de cambiarlo. Chen pensaba, que no la estaba presionando, aparte de trabajar durante 3 meses le daría un auto, y sus ingresos anuales, superaría los 300.000 yuanes, pero también se puso a pensar, que Yuan, estaba planeando contenerla, y le menciona que no valía la pena que haga eso por ella, mientras pensaba, que las condiciones sonaban tentadoras, y no quería ser un canario en una jaula, y especialmente como una tercera persona. Yuan sonriendo le pidió que no lo pensara demasiado, y que solo estaba planeando, abrir una cadena de cafeterías, y la primera tienda, será un proyecto piloto, así que su relación será puramente de jefe y empleado. Chen sonrojada, le menciona que entonces que la deje pensarlo un poco. En eso Yuan, recibió un mensaje de Min, preguntándole si estaba libre esta noche, y que salieran a tomar algo frío, mientras pensaba, que Min quería ir a beber, y que ella tenía mucha energía, y le respondió, que sí, pero debían controlarse un poco, y se despidió de Chen, diciéndole que le avise, cuando haya tomado una decisión. Más tarde en el hotel, Min lo abrazó por la espalda, diciéndole que lo había extrañado, pero le menciona porque olía al perfume de otra mujer. Yuan empezó a olerse diciendo que sí era en serio, mientras pensaba, que tal vez fue porque se subió al auto de Chen, y que se quedó con su perfume. Min lo apartó reclamándole si estaba con otras mujeres a sus espaldas, pero Yuan la abrazó, mencionándole que eso era imposible, porque solo tenía ojos para ella, pero hoy fue a la concesionaria, a hacer trámites para el auto, y que de seguro se quedó algo de perfume de otras chicas, y que ya sabía que las vendedoras usan mucho perfume. Min le dice, que lo dejaría pasar esta vez, pero también le dice que cuando salga con otra chica, le avisé primero, y que mantenga cierta distancia con esa vendedora. Yuan le respondió que por supuesto, pero por dentro pensaba, que no se trataba de ser fiel o no, la tarea del sistema es gastar más en el sexo opuesto, y ganar dinero con los reembolsos, y que no podía quedarse con un solo árbol de dinero. Min le dijo que se daría una ducha primero, pero Yuan la detuvo, pidiéndole que se duchara después, y empezó a olerla, y le dice que le gusta el olor de no ducharse. Min le menciona que eran iguales, a ella también le gusta su olor. Luego de escucharla, Yuan se le abalanzó y le dijo que realmente había encendido el fuego de su corazón. 2 horas después, Min apenada, le menciona que quería hacerlo otra vez, pero Yuan le respondió, que espere a que se duche primero, y que ha sudado bastante, y no se sentía cómodo. Y cuando estaba yendo al baño, se dio cuenta que Min tenía mucha más energía que Wanting, aunque ella está feliz, pero él está bastante agotado. Y no entendía, cómo es que este tipo de ejercicio, aumenta tanto el nivel de afinidad de Min. La última vez subió a 86 en una noche, y que hoy, con 2 rondas, llegó a 90. El sistema de repente le menciona, que se detectó que el anfitrión tiene una persona del sexo opuesto con un nivel de afinidad superior a 90, y se ha completado la tarea de nivel de afinidad, y la recompensa otorgada
Será un boleto de lotería de 1.000.000 de yuanes, o un cupón de gasto de 1.000.000 de yuanes, y una habilidad de despiadado por poder. John pensaba que con un boleto de lotería de 1.000.000 de yuanes y con tanto dinero, sería más fácil explicar de dónde viene y puede usarlo para pagar las deudas de su familia. Pero también le dio curiosidad la habilidad que había ganado. Se había dado cuenta que si había una habilidad así, entonces en el futuro, podrá dominar por completo, y ahora podrá controlar a Min. Así que activó la habilidad y se sentía con mucha energía entre sus piernas, y piensa que las recompensas, por alcanzar un nivel de afinidad de 90, son increíbles, y parecía que el sistema, otorgaba recompensa que según lo que necesitaba, pero alcanzar un nivel de afinidad de 90, y aunque la profesora Lee, superó los 60, y llegar al nivel de Min, sería un camino largo, y con Chen, que también superó los 60, pero por ahora necesita avanzar, paso a paso, y que realmente no sabe cuándo aparecerá la próxima chica con un nivel de afinidad superior a 90, ni qué recompensas obtendrá, pero no pensará en eso por ahora, lo importante es probar el poder que le dio el sistema, y se acercó a Min, pero ella le preguntó si no iba a ducharse primero, pero le menciona que cambió de opinión, y le pide que cambie de posición, y continúan haciéndolo. Mientras tanto en otro lugar, Chen le contaba a su amiga que alguien le habría ofrecido 300.000 yuanes para ayudarla a abrir una tienda, y dijo que después de 3 meses le regalaría un auto de 200.000 yuanes, y si creía que este chico quería mantenerla para él. Pero su amiga le preguntó si no se había encontrado con un estafador, pero Chen le dice que no, y que lo ha visto varias veces, y que la última vez compró un auto con ella. Su amiga le preguntó cuántos años tenía, y que recuerda que los que compran autos en su concesionario suelen ser hombres de mediana edad. Y Chen le respondió que solo tenía 21 años, su amiga se sorprendió, por lo tan joven que era, y ya manejaba un auto de lujo, y le pregunta si era guapo. Chen le respondió que era un poco guapo, y su amiga le dice que si va a gastar 300.000 yuanes, para ayudarla a abrir una tienda, y luego le regalaría un auto de 200.000 yuanes, y que un chico tan rico, guapo y joven, ¿qué más podía pedir? Pero Chen le menciona que es 5 o 6 años menor que ella, pero su amiga le dice, y dicen que si una mujer es 3 años mayor, es como abrazar un lingote de oro, y en su caso, es como abrazar 2 lingotes de oro. Pero Chen le menciona que él tenía novia, pero su amiga le dice, que una novia no es una esposa, y que es una tonta, incluso si estuviera casado, con esas condiciones no importaría, y además con esa situación, podría quitárselo fácilmente. Pero Chen sorprendida, le menciona qué cosas decía, pero su amiga riéndose, le dice que si está tan indecisa, que le pase a ese pequeño millonario, y que ella lo soportaría todo por ella. Pero Chen le preguntó si no tenía novio, pero ella le menciona, y qué pasaba con su novio, si un hombre así la mantuviera, se volvería soltera en un segundo. Pero Chen le dice que no le seguirá la corriente, y su amiga le dice, que su novio había llegado, y que hablarán luego. Pero Chen se había quedado mirando hacia la ventana, mientras pensaba en Yuan. 40 minutos después, Min le pregunta por qué esta vez era diferente que antes. Yuan le preguntó en qué era diferente, ¿acaso era más fuerte? Min, avergonzada, pensaba que en poco más de 40 minutos ya lo han hecho por 2 veces más. Yuan le pregunta si le gustó, y si quería hacerlo una vez más. Ella le pregunta si todavía podía seguir. Yuan le responde, que recuerda que estudió danza, y que suba, y que tal si esta vez toma la iniciativa. Min le dice que no sabía cómo hacerlo, pero Yuan le menciona, que no saber no era una excusa, y que se aprende con la práctica. Min, avergonzada, lo llama malvado. Al día siguiente, después de que Min regresó a la escuela, Yuan menciona que por la mañana no tenía clase, y podía dormir un poco más, pero recuerda el boleto de lotería que le dio el sistema, y revisa, que todos los números acertaron y había ganado 6.8 millones.
y se levanta, y con un premio de 6 millones, tenía que contarles a sus padres de inmediato, ya que desde que su familia quebró, han estado viviendo con muchas dificultades. Ya en su casa, le grita a su madre que había llegado, pero su madre le pidió que no grite, para no molestar a los vecinos. Pero Joan le pregunta en dónde estaba su padre, y que salga rápido, tenía algo importante que decirle. Su padre le preguntó qué cosa era tan importante, que tenía que esperar a que él llegue, ¿acaso se había metido en problemas? Pero Joan le respondió que en qué estaba pensando, y lo que tenía que decir era algo bastante bueno, y que se siente primero, y les menciona que se han hecho ricos de nuevo, y que ganó 6 millones. Pero su madre le preguntó si la presión de la escuela le estaba afectando, y su padre le pidió que solo se concentre en estudiar, y ello se encargará de las deudas de la familia, y que no se preocupe tanto. Pero Joan les pide que miren antes de hablar. Su padre se sorprendió y le menciona a su esposa que realmente habían ganado. Su madre se puso un poco nerviosa. Joan le menciona que incluso después de deducir el 20% de impuestos, les quedan más de 5 millones. Y con ese dinero, no solo podían pagar las deudas, sino que también mejorarán mucho sus vidas. Su madre le dice que su nombre quedará registrado en los méritos de la familia, y que hoy no cocinarán, saldrán a comer afuera, para celebrar que habían ganado el premio gordo. Pero Joan, algo nervioso, les menciona que como está en su tercer año, y que solo le queda uno para graduarse, y que está pensando en empezar algún negocio por su cuenta, para ganar experiencia. Su padre le menciona que ahora mismo los negocios no eran tan fáciles, pero es bueno que tenga esa idea, y que los jóvenes necesitan explorar, y que el premio lo ganó él, así que es mejor que lo administre él mismo, y le sugiere que guarden una parte por él, por si llega a perder, tenga un respaldo. Pero Joan les dice que solo tomaría 1 millón, y el resto lo podían usarlo para lo que necesiten. Sus padres están de acuerdo con él, y que ahora de adelante, lo apoyarían. Mientras tanto con Chen, su jefe le menciona que mire cómo quedó, y todo fue culpa de su hombre, pero Chen le responde que ya había rompido con él hace tiempo, y si está herido debería buscarlo a él. Pero su jefe le explica que cada problema tiene su origen, y en esta ocasión fue por ella, mientras pensaba que usará esto como presión, y que tenía que conquistarla. Pero Chen, molesta, le responde que tenía que ver su pelea con ella. Además, ayer cuando se sentó, le dijo que tenía una cita, pero él insistió en sentarse. Pero su jefe maliciosamente le dice que era muy testaruda, y ayer por la tarde abandonó su puesto, y dejó a los clientes en la sala de exhibición sin atención, y como castigo, la suspende de la atención al cliente este mes, y cuando haya reflexionado, vuelva a buscarlo. Pero Chen le dice que ayer tomó el día libre. Su jefe comenzó a reírse, y le menciona si era su primer día, y que él era el gerente general de esta tienda, y aquí todo lo decide él. Chen se molestó porque sabía que era injusto, pero su jefe pensaba que suspender su atención al cliente significa suspender sus comisiones. Si solo recibe el salario base este mes, serán solo 1,200, y ni siquiera era suficiente para pagar el alquiler. Chen, bastante molesta, le menciona que actuar como un gerente mediocre se le ha subido tanto a la cabeza y no necesita este trabajo insignificante, y renuncia. Pero su jefe nervioso le grita que lo piense bien, pero ella se fue sin mirar atrás, mientras pensaba que Joan, aunque no parece mayor, es diferente a los demás, y era muy sereno en lo que hacía, y sin mencionar lo que quería hacer, y trabajar para él ya es una salida. Y decidida, le dijo a su jefe que no necesitaba pensarlo más, y renuncia. Media hora después, Chen le había enviado un mensaje a Joan, que estaba preparada para renunciar, y si lo que dijo ayer todavía seguía en pie, Joan la felicitó por escapar de ese infierno, y por elegir un camino más brillante, y cuando tenga tiempo, puede ir a ver locales, y si encuentra uno adecuado, lo tomarán. Mientras pensaba que parecía que no necesitaba buscar otro proyecto para los 300,000 restantes de la tarea de inversión.
Y en ese momento llegó donde estaba la profesora Lee, y ella le pidió disculpas por molestarlo, pero tenía que mudar su oficina, y había demasiadas cosas que no podía mover ella sola, pero Joan le respondió que no había problema, y que no tenía clase por la mañana, y estaba libre en su casa, y le preguntó si tenía que mover todo eso. La profesora Lee le dice que si fuera solo esos libros y materiales, podía hacerlo ella sola, pero el escritorio y el archivador son demasiado pesados, y le pidió que quitara los libros de la parte superior, o podían caerse al moverlo, mientras intentaba alcanzar algunos libros, pero para Joan no era ningún problema, pero al ayudarla, se acercó demasiado a la profesora, sonrojándola, mientras pensaba que estaba mucho más cerca que aquella vez, y se preguntaba si Joan realmente sentía algo por ella.